Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Las 7 herramientas de Gun. Historia. Ka era huérfano y el menor de sus 6 hermanos. Los mayores siempre lo echaban de la casa, obligándolo a salir a trabajar. Un día, cansado de la humillación y del hambre, Ika se fue de su hogar y, después de caminar mucho, llegó a la casa de un anciano que estaba aventando granos. Le preguntó, «Señor, ¿quiere que lo ayude?» El anciano aceptó. Cuando terminaron, el viejo le regaló 7 herramientas y le dijo, «Con estas herramientas llegarás a ser rico si haces lo que Runmila te mande». El joven preguntó, «Señor, ¿quién es usted? ¿Y quién es Runmila?» El anciano respondió, «Yo soy Gun, y Runmila es el supremo adivino que siempre está viajando, por lo que puedes encontrarlo en cualquier lugar». Ka siguió su camino, recordando las instrucciones de Agun. Después de un largo trayecto, se encontró con otro anciano que también estaba aventando granos al pie de una casa. Ka le preguntó, «Señor, ¿puedo ayudarle con su faena?» El anciano aceptó. Cuando terminaron el trabajo, el viejo le dijo, «Joven, ¿puedo saber a dónde vas?» Y él respondió, «Estoy buscando a Runmila para que me diga qué debo hacer con estas herramientas que un día me dio Gun». El anciano le respondió, «Yo soy Runmila». Viendo las cualidades del joven, le hizo un sodé, adivinación, y le vio el Odú Baba Eka Meji. Le dijo, «Tus enemigos son tus propios hermanos. Debes hacer un ebó con esas herramientas, un chivo, un gallo, 2 palomas blancas y 4 tablas de madera. Esto te permitirá tener casa propia, muchas mujeres y personas que te sirvan. Pero tus hermanos siempre te envidiarán por todo lo que logres en la vida». Runmila le hizo el ebó, y luego le devolvió las 7 herramientas y las tablas, y le dijo, «Vete sin mirar hacia atrás. Cuando llegues a la orilla del mar, construye allí una caseta para dormir, porque allí encontrarás tu destino». Y eso fue exactamente lo que hizo Ika. Cuando llegó a la orilla del mar, levantó una caseta y se acostó a dormir. Al día siguiente, al despertar, se sentó a contemplar el mar. De pronto, vio pasar una barca con un anciano y una niña. Debido al mal tiempo, las olas se volvieron violentas y volcaron la embarcación cerca de la costa. Como era buen nadador, Aka se lanzó al agua y salvó al anciano y a la niña antes de que se ahogaran. Cuando llegaron a la orilla, el anciano le dijo al joven desconocido, «Yo soy el rey de estas tierras. Salvaste la vida de mi hija y la mía. Dime, ¿qué deseas que te dé? Siempre estaré agradecido contigo». Ka respondió, «Constrúyame un muelle con una pequeña caseta donde pueda trabajar y vivir». El rey ordenó que se construyera, y Ka ganó mucho dinero trabajando en ese muelle. Nota: los peores enemigos de Ika Meji son sus hermanos de sangre y sus hermanos espirituales, dentro de la religión. Por este odú se debe recibir y reforzar a Gun.